Hermanos, y seguimos gozosos las fiestas de la Navidad. Bendito sea Dios. Seguimos celebrando durante 8 días, la octava, la Navidad, el nacimiento del Señor. Ese es el ambiente que nos acompañará hasta el 31 de diciembre, la semana llamada octava de Navidad. Que el Señor les bendiga. Que ojalá estén compartiendo en familia, que estén por estos días como aprovechando, la mayoría en vacaciones. Hablo aquí de nuestro ambiente latinoamericano, de nuestro país. Y también hablo para quienes en Europa, por estos días cesa por 15 días más o menos el estudio. Entonces muchos de los estudiantes van a parroquias, otros van donde sus familias, donde conocidos, donde amigos, y pasan estas festividades de Navidad y de fin de año. Pues hermanitos, estamos en la alegría, en la fiesta de la Navidad que se prolonga por estos 8 días, pero el tiempo litúrgico de la Navidad va un poquito más porque va hasta la solemnidad del bautismo del Señor. Hoy estamos celebrando la memoria del apóstol San Juan, el apóstol, el menor de los apóstoles, aquel que según la palabra de Dios se recostó al pecho de Jesús allá en la última cena, tratando de identificar o preguntándole a Jesús quién era aquel que lo iba a condenar, que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Aquel apóstol que según la tradición estuvo allá al pie de la cruz, de los apóstoles el único que estuvo allá firme. Aquel apóstol que la iglesia interpreta desde el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de San Juan, que estuvo allí al pie de la cruz recibiendo el mayor tesoro que podía entregar el Señor Jesús, que es a nuestra Madre María. Es el apóstol que estamos celebrando hoy, el único de los apóstoles que no murió mártir. Eso vivió muchas persecuciones, expulsado a tierras baldías, a islas vacías, pero al final terminó dando testimonio del amor misericordioso de Jesús. A él nos encomendamos hoy en el contexto de la octava de Navidad. Pidamos la luz del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Jesús recién nacido, también por los méritos de tu infancia seguimos pidiendo los dones de la unidad y de la paz para el mundo, para la iglesia, para las familias, para todos nosotros. Escucha nuestra súplica, Señor, y envía sobre nosotros especialmente el Espíritu Santo, para que al proclamar tu evangelio y al meditarlo, sea tu espíritu el que inspire las palabras y los sentimientos dignos de este momento de predicación. Señor, somos tus discípulos, discípulos de tu palabra, y por tu santo y divino espíritu te pedimos nos colmes para que nosotros sigamos anunciando con nuestras vidas y con nuestras palabras ese mensaje que tú nos regalas día tras día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, hermanos, pues el evangelio de hoy, en consonancia con esta fiesta del apóstol San Juan, pues es tomado del evangelio que lleva su nombre. San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más rápido que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Mis hermanos, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vio y creyó. Las dos palabras centrales de la teología de San Juan, del evangelista, del discípulo amado. Ver y creer. No ver para creer, no señores. Ver y creer. A mí me impacta hoy que ellos corren al sepulcro y cuando llegan no se encuentran con Jesús resucitado. No, se encuentran con el sepulcro vacío. Y eso les bastó
les bastó para ver y creer. Sí, fíjense que Jesús en un primer momento no se les aparece, ¿no? Jesús deja la tumba y ellos encuentran la tumba vacía, tal como les anunció María Magdalena. Esa figura hermosa de pensar, imaginar uno los dos apóstoles, el más viejito, San Pedro, y el más joven, San Juan, corriendo al tiempo, porque eso tiene una lectura muy bonita y es, algunos estudiosos dicen, es la forma de ver el Antiguo Testamento en la figura de Pedro y el Nuevo Testamento en la figura de Juan, corriendo al encuentro de Jesús resucitado, que Jesús resucitado es el centro de toda la palabra de Dios. Nuestra fe, el credo que tú y yo profesamos, tiene como eje central, de ahí partió el credo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que a ellos les bastó, especialmente a San Juan, al discípulo amado, le bastó con ver las vendas por el piso. Ya con eso creyó, porque obviamente si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, no le hubiesen quitado las vendas, sino se lo hubieran llevado así cubierto, así les convendría. Pero si las vendas estaban en el piso, el sudario con el que le cubre la cabeza, dobladito allá en la cabecera del sepulcro, significa que allí no hubo un robo, que allí alguien se levantó de la tumba y nos redimió a todos. San Juan nos impulsa al amor, a la fe y a la credibilidad. Que nosotros seamos testimonios con nuestras vidas. San Juan es de los que predica mucho el testimonio de los primeros discípulos que tuvieron una experiencia con Jesús y después vinieron, contaron la experiencia y llevaron a otros. Ese es el testimonio de la palabra de Dios. Démosle gracias a Dios por el Evangelio y démosle gracias por aquellos que lo escribieron porque nos dan testimonio de Cristo el Señor. Que el Señor los bendiga en el inicio de estas labores, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.